Ahora a la exposición de la palabra de Dios por medio del libro de Eclesiastés para dar término al capítulo 3. Y como contexto, la semana pasada nuestro hermano Ricardo nos compartió en los primeros 15 versículos de este capítulo el tema del tiempo, porque como vivos hay un tiempo establecido por Dios para todo, para nacer y para morir, para sembrar y para recoger lo sembrado, para destruir o para edificar, para llorar o para reír, para abrazar o para de abstenerse de abrazar. Y por lo tanto, todo lo que hagamos mientras estemos en esta tierra será bajo la soberanía y conforme a los propósitos de Dios en cada uno de nosotros. Ahora, en lo que resta del capítulo 3, Salomón prácticamente va a tocar los siguientes dos puntos. En primer lugar, va a hablar de las injusticias entre los hombres y en segundo lugar, va a volver a tocar el destino del hombre. Así que bajo estos dos puntos vamos a analizar lo que resta del capítulo 3 en los versículos 16 al 22. Sin embargo, mis hermanos, antes de dar lectura al texto base, consideremos lo siguiente. Se cuenta que en Japón existe una muy curiosa invención con tablillas delicadas de madera o de paja, las cuales, por medio de cierto procedimiento, cuando se ponen en una vasija de agua, se extienden estas al punto que forman flores y otras figuras de vivos colores. Sin embargo, mis hermanos, antes de ponerlas en ese recipiente con agua, estas hojas están completamente cejas y no se puede saber si tienen alguna figura. Pero en cuanto tocan el agua, parece que les inyectan vida y se transforman en una figura extraordinaria de una grande belleza. Esta ilustración, mis hermanos, nos muestra cómo es que el agua transforma tanto la madera como la paja en algo vivo y de forma extraordinaria. Y de la misma forma, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, lo transforma desde su ser interior para que deje su condición fría y seca como la madera o la paja y se convierta en una nueva y hermosa criatura para Dios. Y bajo esa nueva condición, el ser humano ahora puede ser de bendición a todos aquellos que están a su alrededor. Sin embargo, si el Espíritu Santo no está operando en la transformación de una persona, su condición fría y seca será la que seguirá gobernando su vida. Y por lo tanto, su forma de actuar puede ser incluso agresiva contra su prójimo, donde los maltratos, el desprecio y las injusticias pueden ser el pan de cada día. Y bajo este contexto, Salomón nos hablará de lo que él miró debajo del sol. Con esto en mente, mis hermanos, ahora sí, leamos el texto base. Dice Eclesiastés capítulo 3, versos 16 hasta terminar el capítulo. Vi más debajo del sol, en el lugar del juicio, en lugar del juicio allí impiedad y en lugar de la justicia allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros.
y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? El título que le hemos dado a esta enseñanza es Injusticias y destino del hombre. Injusticias y destino del hombre. Oremos. Oh Padre, te pido que me ayudes para edificar a mis hermanos, que a través de la luz de tu palabra podamos ser instruidos, confrontados si hace falta, pero sobre todo, mis hermanos, que veamos que tu palabra es verdad y es viva. Y lo que pasó hace muchos años atrás sigue ocurriendo hoy por el pecado del hombre. Ayúdanos, Señor, a no ser de como esa madera o como esa paja que leíamos en la ilustración, que más bien seamos esa madera y esa paja, pero dirigida y guiada por tu Espíritu Santo, Señor, para que seamos esas nuevas criaturas que tú deseas en cada uno de nosotros. Y con esta nueva naturaleza nos apartemos de toda injusticia, de toda impiedad y busquemos hacer solamente tu voluntad, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, guíanos y háblanos, Padre, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús lo hago para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Salomón, mis hermanos, desde el versículo 15 toca el tema de los sucesos, tanto pasados como presentes y aún hacia los futuros, cuando dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Ahora Salomón, bajo este contexto, dice en el versículo 16, vi más debajo del sol. Es como si estuviera diciendo, miré lo que se hace aquí en la tierra, pero Salomón lo hace en el contexto de los tribunales de justicia, porque es ahí donde el hombre debe juzgar con juicio, es decir, sin favoritismos, sin prejuicio y sin engaño. Sin embargo, la realidad que Salomón ve que están operando con maldad. Por eso dice, vi más abajo del sol, en lugar de juicio, allí impiedad. Ahora, en este mismo sentido, el padre de Salomón, es decir, el rey David, levantó una plegaria a Dios para que se le diera castigo a los hombres que actuaban con injusticia. Y lo hace obviamente en su presente, aunque para Salomón ya era parte de su pasado cuando él está escribiendo esto. Pero veamos juntos esta plegaria de David. Vayan al Salmo 58 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Salmo 58. Dice aquí la palabra de Dios. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis, ¿qué dice que maquinaban? Iniquidades, es decir, maldad. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. Es claro que David en su tiempo experimentó un sinfín de injusticias, motivo por el cual él levanta esta plegaria a Dios pidiendo por castigo a aquellos que obraban con injusticia, como se menciona a partir del versículo 6 en adelante, donde dice, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas,
Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. David, mis hermanos, está pidiéndole a Dios que él obre con justicia para que le dé castigo a los malos. Como muchas veces en la actualidad también se pide por las injusticias que se siguen dando en el mundo. En este sentido, supe de un caso de una pareja de amantes, los cuales se pusieron de acuerdo para dar muerte a la esposa del marido infiel. Y gracias a Dios no pudieron lograrlo, pero sí la dejaron malherida. Y cuando la esposa se recuperó, fue a las autoridades para pedir justicia. Pero como el marido infiel era hijo de un hombre influyente, quisieron archivar el caso para no darle seguimiento. Entonces, como la justicia no obró a su favor, recurrió a las redes sociales para que los culpables fueran evidenciados por su crimen. De hecho, hasta el día de hoy, esa pareja de amantes siguen prófugos de la ley. Sin embargo, esta mujer sigue en espera que un día se haga justicia por el intento de asesinato que cometieron contra ella. Algo así es lo que está clamando David por las injusticias que se hacían en su contra. Por eso le pide a Dios y le dice, quebra sus dientes en sus bocas. Por eso la Nueva Versión Internacional traduce el Salmo 58:6 de la siguiente forma. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción: rómpeles, oh Dios, los dientes, arráncales, Señor, los colmillos a esos leones. De hecho, mis hermanos, este salmo, como muchos otros, son considerados salmos imprecatorios porque son plegarias a Dios para que se haga juicio en la tierra por las injusticias de los malvados. Sin embargo, el Salmo 58 es claro que era parte del pasado de Salomón, pero en relación a su presente, Salomón dice en Eclesiastés 4:1, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Es claro que Salomón en su presente también miró muchas injusticias, solo que aquí las llama violencias y lágrimas de los oprimidos. Sin embargo, en relación a las justicias del futuro, obviamente Salomón no las miró, pero la escritura sí lo muestra con otros reyes que hubo en Israel cuando el reino fue dividido, como fue el caso del rey Acab, que reinó en las tribus del norte unos 100 años aproximadamente después de la muerte de Salomón. Y a este rey es el que quiero mencionar en relación a una violencia, a una injusticia que hubo en su periodo. Y esto lo narra la escritura en el capítulo 21 del primer libro de Reyes, donde narra que un personaje llamado Nabot tenía una villa a un lado o junto al palacio. Y el rey Acab le dice a este varón Nabot, le dice, dame tu viña, te doy otra. Es más, si quieres, véndemela, porque yo quiero poner un huerto de legumbres cerca de mi casa. Sin embargo, Nabot le contesta, no permita Dios darte la heredad de mis padres. Y como el rey Acab no logró tener la viña que deseaba, se regresó a su casa muy triste y aparte enojado. Y fue ahí cuando entró su ayuda idónea, pero para mal. Y aquí es donde la injusticia bajo el reinado de Acab se dio. Veamos junto a estos. Vayan allí a Primera de Reyes, capítulo 21, para que leamos del versículo 5 en adelante. Primer libro de los Reyes,
capítulo 21, versículo 5 en adelante. Dice aquí la palabra de Dios. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Está hablando con el rey Acab, su esposo. Él le respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si me quería, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer, Jezabel, le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos, se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Pregunta, mis hermanos, ¿de quién fue la injusticia? ¿Del rey Acab o de su esposa? ¿De quién fue? Es claro, mis hermanos, que fue de ambos, porque por un lado, el rey permitió que se usara una carta en su nombre y se sellara con su anillo. Pero por el otro está la esposa que utilizó el nombre de su esposo para hacer un mal. Sin embargo, aquí el punto es que se llevó a cabo una injusticia, como las que hoy, mis hermanos, se siguen dando, porque mientras que el pecado siga gobernando el corazón del ser humano, las injusticias se seguirán dando en nuestros tiempos. Y de hecho, serán como las que fueron en el pasado, como las que son en el presente y como las que seguirán siendo en el futuro hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Por eso Salomón, en el contexto de las injusticias, dice en el versículo 15, se los vamos a poner en la pantalla en la Nueva Traducción Viviente para que nos quede más claro el punto. Dice esta escritura en el contexto: los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Entonces es claro, mis hermanos, que Salomón tiene presentes sucesos del pasado, tiene sucesos presente de su mismo presente y aún del futuro, pero en el contexto de las injusticias, como lo menciona en el versículo 16. Sin embargo, mis hermanos, aquí en el texto que tenemos en la pantalla, hay que hacer una aclaración, porque en la parte final de esta traducción dice: Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez, como si Dios fuera el que lo hiciera, cuando allí dice Dios hace. Ahora, la Reina Valera dice: Dios restaura lo que pasó. Y aquí la palabra clave es restaura, ya que esta palabra en hebreo se refiere a buscar. Pero el sentido bíblico de la palabra es el de tratar de conseguir algo que está buscando o que se desea. Por ejemplo, cuando José buscaba a sus hermanos, ahí en Génesis capítulo 37, verso 16, dice: buscó a sus hermanos, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando, cuando los estaba buscando. Entonces José
Aquí utiliza esa palabra porque él estaba buscando a sus hermanos. Y ese es el sentido de la palabra, buscar. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios está buscando? Y el texto dice lo que pasó. Y lo que pasó, mis hermanos, se refiere a lo que ha sido pasado por alto con el tiempo. Y bajo este contexto, Salomón introduce los juicios injustos del hombre. Por eso dice, en lugar de juicio allí impiedad y en lugar de justicia allí iniquidad, es decir, maldad. Estas son las cosas, mis hermanos, que Dios no va a pasar por alto, aunque se hayan hecho en el pasado o se hayan hecho en el presente o incluso se vayan a hacer en el futuro. Del tiempo de Salomón, como lo fue la injusticia que le hicieron a Jesús, quien fue su rey, quien fue su Mesías y quien fue Dios hecho carne, que habitó entre ellos, a quien ellos crucificaron como un malhechor. Dios estuvo con ellos y lo mandaron o lo mataron como un malhechor. Sin embargo, mis hermanos, Jesús también le dijo a los escribas y fariseos en Mateo capítulo 23, en los versos 13 al 15, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, pero por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Jesús, mis hermanos, aquí le está diciendo a estos hombres religiosos que sus injusticias no serán pasadas por alto. Pero el día de hoy, mis hermanos, el Señor también nos dice a nosotros que ninguna injusticia será pasada por alto. Ahora, en este mismo sentido, el apóstol Pedro escribió en 1 Pedro capítulo 3, allí en el versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es claro que Pedro tiene presente la escritura del Salmo 34, donde dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Esta escritura describe dos tipos de personas. Los que son justos, a los cuales Dios oye sus oraciones, y los que hacen mal, donde la ira de Dios está contra ellos. La pregunta es, ¿de qué lado estamos nosotros en este momento? ¿De qué lado estamos? Y la respuesta, mis hermanos, obviamente a esta pregunta serán nuestros hechos. Porque cuando una persona es justa delante de Dios a través de la fe en Jesucristo, nunca, pero nunca buscará andar en injusticia, al menos que no sea un justo por medio de la fe. Y espero que todos los que estamos aquí seamos justos por medio de la fe de Jesucristo y no andemos en injusticias. Porque si andamos en injusticias, mis hermanos, la ira de Dios seguirá sobre nosotros y eso no es algo bueno para nadie. Ahora, Salomón, bajo el contexto de las injusticias, continúa diciendo en el versículo 17, regresemos ahí, Eclesiastés 3:17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace.
Si hay algo que Salomón está resaltando, mis hermanos, en estos 3 primeros capítulos del libro de Eclesiastés, es que él está hablando consigo mismo o en su mente. Por eso utiliza varias veces la frase, dije yo en mi corazón. Por ejemplo, lo mencionó en Eclesiastés 1:16 cuando dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido con sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha presidido mucha sabiduría y ciencia. En el capítulo 2 dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozaréis de bienes, más aquí esto también era vanidad. Y aquí en el capítulo 3 lo menciona 2 veces. Lo menciona aquí en el versículo 17 y también lo va a mencionar en el versículo 18. Pero esto es en relación a lo que él está mirando debajo del sol, o lo que está mirando aquí, lo está razonando, está pensando, lo que está mirando. Sin embargo, en el versículo 17 dice algo muy cierto, y esto es, al justo y al impío lo juzgará Dios. De hecho, por ese motivo, termina este libro diciendo en Eclesiastés 12, en los versículos 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es como si estuviera diciendo, pongan atención a lo que están haciendo, porque nada se va a escapar de Dios cuando estemos en su presencia. Sin embargo, mis hermanos, Salomón quiere seguir dándonos enseñanzas a través de su razonamiento en este periodo de su vida, sobre todo cuando hizo cosas en contra de la voluntad de Dios. Y obviamente es para dejarnos ejemplo de lo que nosotros como iglesia no debemos de hacer. Porque aunque somos justos delante de Dios por la obra de Jesucristo en la cruz, eso no significa que seremos libres de dar cuentas de todo lo que hayamos hecho en esta tierra, como Pablo lo menciona en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 10, donde dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto quiere decir que todas nuestras obras serán tomadas en cuenta en el tribunal de Cristo. La pregunta es, ¿estamos conscientes de esto? Espero, mis hermanos, que siempre tengamos presente que un día vamos a estar allí delante del Señor dando cuenta. Ahora, regresando con el razonamiento de Salomón, después de mencionar que al justo y al impío lo va a juzgar Dios, dice, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. En pocas palabras, esto quiere decir que Dios a su tiempo va a hacer sus juicios. Por eso la Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente forma, se lo vamos a poner en la pantalla, el 3:17. Me dije, a su debido tiempo, Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, para que cada cosa por cada cosa que se haya hecho. Es claro que nadie, absolutamente nadie, sabe cuál será el tiempo cuando vamos a estar delante de la presencia de Dios para dar cuentas. Pero lo que sí sabemos, por lo que nos enseña la palabra de Dios, es que la muerte es la puerta para entrar a ese juicio o a dar cuentas. Por eso el escritor a los Hebreos dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así que al morir, todos iremos a dar cuentas delante de Dios, nos guste o no nos guste. Ahora Salomón continúa razonando en el versículo 18 cuando dice, dije en mi corazón, así es, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias.
Salomón, mis hermanos, reflexiona en relación a la condición del ser humano, pero en el contexto de las pruebas que Dios permite para que nos demos cuenta que somos como animales o bestia, como dice la Reina Valera. Ahora, esto para los moralistas es como una bomba, porque creen que por sus buenas obras ellos ya son buenos delante de Dios. Como aquel joven que le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Y Jesús, bajo el contexto de la ley, le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. A lo que el joven contesta, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Sin embargo, había algo en su corazón que no le permitía ser perfecto o completo para la vida eterna. Y esto eran las riquezas. Por eso Jesús le dice en Mateo 19, en los versículos 21 y 22, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. La realidad es que muchos, bajo el contexto de la ley, pensaban que por hacer buenas obras era más que suficiente para la vida eterna, pero no se daban cuenta que la ley se les había otorgado para que comprendieran que no podían lograrlo y por lo tanto necesitaban un Salvador. Por eso Pablo también le dijo a los Gálatas, en Gálatas 3, en los versos 22 al 24, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin que fuésemos justificados por la fe. Es claro que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, como también Pablo le dice a los efesios. Porque solo a través de la fe en Jesucristo podemos ser salvos, como también la Escritura lo enseña en Juan 20, versos 30 y 31, donde dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es claro que la salvación es únicamente por medio de la fe en Jesús y no bajo ninguna obra que el hombre pueda hacer. Sin embargo, mis hermanos, por otro lado, hablando de los que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, no podemos negar que todos los días seguimos teniendo una lucha constante contra el pecado, solo que unos de una forma y otros de otra. Por eso también la Escritura dice en 1 Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es claro que todos seguimos pecando aún como cristianos. Pero lo maravilloso de esto, mis hermanos, es que Dios a nosotros, los que somos parte del cuerpo de Cristo, nos dio un ejercicio espiritual para que nos estemos limpiando del pecado todos los días. Y esto también lo menciona Juan en su primer libro, cuando dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es importante la confesión de pecados, como David lo expresa en el Salmo 51, en los primeros 4 versículos, donde dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David, mis hermanos, está escribiendo este salmo en el contexto de su pecado con Betsabé. Por eso él dice, contra ti solo he
pecado. Y de la misma forma, mis hermanos, cada vez que nosotros como cristianos cometamos un pecado, hay que arrepentirnos y confesarlo para que seamos limpiados. En la mañana estaba limpiando mi carro porque por lo regular a mí me gusta traer mi carro limpio, es como una convicción que yo tengo, aunque sabemos que hay ocasiones que es imposible, un día que está lloviendo, un día que hay un aeronazo, mucha tierra, es imposible hacerlo. Y cuando lo estaba limpiando, me acordé que me hicieron una invitación el día de hoy para predicar en la iglesia Soli Deo Gloria. Sin embargo, donde está ubicada esta iglesia es por allá en las Islas Agrarias y obviamente no hay pavimento. Y cuando un carro entra ahí, por lo regular sale como polvorón por toda la tierra, ¿verdad? Que hay ahí. Entonces lo estaba lavando y dije, y a rato voy a ir ahí y se va a volver a ensuciar. Pero dije, ¿pero qué tiene? Yo lo quiero traer limpio y si se va y se ensucia, lo vuelvo a limpiar. Y de alguna manera me hizo reflexionar que sí debe ser nuestra vida espiritual. Porque aunque andamos en la calle no nos ensuciamos, pero nos debemos que estar limpiando constantemente, ¿verdad? Y la forma de hacerlo es confesando nuestros pecados, ir al Señor, volvernos a limpiar. Es un ejercicio que debemos estar haciendo todos los días, porque la realidad es que todos los días pecamos contra el Señor. Y de esa forma, mis hermanos, no vamos a vivir como animales o como bestias cuando el pecado quiere seguir controlando nuestra vida. Porque cuando el pecado controla el pecado de una persona, fácilmente lo va a llevar a comportamientos como si fuera un animal o una bestia. Como por ejemplo, cuando un padre viola a su hija, cuando un hijo golpea a sus padres o cuando un hombre le da muerte a otro por dinero. Obviamente, esto lo vamos a hacer en el contexto de Cristo, ¿verdad? Pero mucha gente allá afuera sí lo hace cuando el Espíritu Santo no está operando dentro de él. Ahora, hablando del comportamiento del hombre, en el contexto de ser como bestias, el salmista dijo en el Salmo 73, en los versículos 21 y 22, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Ahora el apóstol Pedro también dice en 2 de Pedro, en el capítulo 2, en los versículos 12 al 14, pero estos, hablando mal de cosas que no entiendes, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Es claro que Pedro aquí está hablando en el contexto de los falsos maestros y dice que estos son como animales irracionales, ya que el pecado es el que realmente los está controlando. Sin embargo, sabemos que cuando el pecado controla a una persona, hará todas estas cosas. Pero Dios también muchas veces saca a la luz esos pecados, aunque no los querramos sacar a la luz. Y tenemos el ejemplo de David, cuando quiso ocultar su pecado. ¿Y qué hizo Dios? Le mandó al profeta Natán para que lo sacara a la luz. En este mismo sentido, Salomón dice, para que Dios los pruebe. Cuando está hablando en el contexto de los animales. Miren cómo traduce el versículo 18 de la Nueva Traducción Viviente. Se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción: también reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los hombres humanos, a los seres humanos que son como animales.
Ahora, Dios en el Antiguo Testamento, mis hermanos, o en el Antiguo Pacto, utilizaba a sus profetas para que su pueblo se diera cuenta de sus pecados, como pasó con David. Pero hoy en día Dios utiliza su palabra para que cada uno de nosotros en lo personal nos evaluemos y si andamos en algún pecado, en primer lugar, entremos en arrepentimiento. En segundo lugar, confesemos el pecado a Dios. Y en tercer lugar, hay que apartarnos de él. Por eso Jesús le dijo a la mujer adúltera, allí en Juan capítulo 8, en los versículos 10 al 11, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El apartarnos del pecado es lo que todos nosotros como cristianos debemos de hacer en el día a día, porque si no lo hacemos, la Escritura dice en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, si Dios nos muestra, mis hermanos, algún pecado por medio de su palabra, como cristianos debemos en primer lugar arrepentirnos, debemos confesar nuestro pecado y debemos apartarnos de él. Hay que dejarlo para que Él ya no nos controle. Por eso es importante la confesión. Es como el, cuando, cuando limpiaba el carro, hay agua y jabón, son los elementos que tenemos para limpiar muchas cosas. Y de igual forma la confesión y el arrepentimiento de pecado es el que nos ayuda a estarnos limpiando, pero hay que alejarnos de él, ¿verdad? Porque no se trata solamente de confesarlo y arrepentirnos, sino hay que alejarnos de él. Ahora, Salomón dentro de su reflexión continúa diciendo en el versículo 19, porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Salomón aquí está poniendo por un lado a los hombres y por el otro lado a las bestias. Y se da cuenta que un mismo suceso hay en ambos. Es decir, tienen un mismo destino y este destino es la muerte. Ya que ambos, tanto los animales como nosotros, los seres humanos, tenemos la respiración o aliento de parte de Dios para tener vida. Por eso la escritura dice en Génesis 2:7, hablando del hombre, donde nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora, cuando este aliento de vida que hay en la nariz del hombre se le quita, es cuando viene la muerte. Y lo mismo pasa con los animales. Dejamos de respirar y hasta ahí llegó todo. Y esto obviamente también la escritura, aunque lo vemos ahorita en la actualidad, pero lo vemos en la escritura a través del diluvio, porque allí vino un primer juicio de parte de Dios por el pecado del hombre, donde dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Este juicio, mis hermanos, se llevó a cabo en un periodo de mucha maldad en la tierra y solo Noé y su familia se salvaron, pero de ahí en fuera todos los animales y todos los hombres murieron cuando en sus narices dejaron de tener aliento de vida, dejaron de vivir. Por eso el salmista también dice en el Salmo 146:4, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y de igual forma, Salomón dice en la segunda parte del versículo 19, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia. Entonces, claro, mis hermanos, que si no hay respiración, tanto en el hombre como en los animales,
es porque estamos muertos o es porque morimos. Y esto llevó a una conclusión a Salomón y dice, todo es vanidad. Y bajo esta conclusión, continúa diciendo en el versículo 20, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Seguramente Salomón aquí tenía presente el texto de Génesis 3:19, cuando Dios dictaminó juicio contra Adán y le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Juicio, mis hermanos, que aún en nuestros días se sigue dando como consecuencia del pecado. Por eso también la Escritura nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, nuestro pecado afectó toda la creación. Y esto lo vemos desde el diluvio, porque muchos animales también fueron muertos en ese juicio. Por eso Pablo también dice en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Pregunta, mis hermanos, ¿los fuegos que hay en California provocaron la muerte de muchos animales? Es obvio que sí, pero no creo que sea porque los animales agarraron un cerillo y fueron a prender el bosque o una rama del bosque. Sin embargo, la realidad es que muchos están muriendo como consecuencia de la misma obra del hombre y por lo tanto están volviendo al polvo. Y Salomón, mis hermanos, bajo este contexto de la muerte, hace una pregunta en el versículo 21, donde dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Ahora, esta pregunta que Salomón está haciendo aquí, aún en nuestros días muchos la siguen haciendo, solo que dicen, ¿habrá algo después de la muerte? Ahora, nosotros por el contexto del Nuevo Testamento sabemos que sí hay algo después de la muerte. De hecho, Jesús hizo una referencia a través de una parábola donde describe por un lado a un hombre rico y por el otro lado a un mendigo, los cuales al morir fueron a dos diferentes lugares. Donde Jesús dice que el mendigo llamado Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, lo cual indica simbólicamente un lugar de bendición. Pero el rico es llevado a un lugar de tormentos, donde por cierto el rico le pide a Abraham por sus 5 hermanos y les dice en Lucas 16:28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es claro que Jesús está dando esta parábola para indicar dos destinos del hombre. Uno es de bendición y el otro es de tormento. De hecho, el profeta Daniel también habló proféticamente de estos dos destinos en Daniel 12:2, donde dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y de igual forma Juan dice en Juan 5:26 al 29, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí Jesús nuevamente está hablando de estos dos destinos, solo que hoy lo utiliza como resurrección de vida a aquellos que hicieron lo bueno y resurrección de condenación a los que hicieron lo malo. Y la clave, mis hermanos, de estos dos destinos, Jesús lo menciona en Juan 5:24, donde dice, de cierto os digo, que hay una afirmación. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
En pocas palabras, Jesús dice, si creen en mí, tendrán vida eterna, pero si me rechazan, no tendrán vida, sino tendrán condenación después de la muerte. Ahora, Salomón, mis hermanos, no tenía este conocimiento como el que hoy nosotros lo tenemos. Por eso es que hace la pregunta en el contexto de la muerte. Miren cómo traduce el versículo 21 de la Nueva Traducción Viviente. Se los ponemos en la pantalla. 3:21. ¿Me aparece, hermano? ¿O no se puede cambiar? Ahí está. Dice aquí esta traducción. Pues, ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Es obvio que en ese tiempo nadie podía demostrar o afirmar el destino del hombre después de la muerte o cuando su aliento lo abandone, ya que el significado de la palabra espíritu en este versículo es eso, aliento, cuando el aliento los abandone. Por eso la Nueva Biblia de las Américas traduce el versículo de la siguiente forma. ¿Quién sabe si el aliento de la vida del hombre asciende hacia arriba, y el aliento de la vida del animal desciende abajo de la tierra? Ahora, como nadie sabe, Salomón concluye este capítulo diciendo en el versículo 22, así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Es como si estuviera diciendo, si no sabemos qué hay después de la muerte, pues disfrutemos lo que tenemos en esta vida. Y la realidad es que muchos así viven en la actualidad porque siguen pensando que no hay nada después de la muerte. Sin embargo, esto es un error, porque la Escritura nos enseña claramente que habrá dos destinos después de la muerte. Uno será para vida eterna por medio de la fe en Jesús, y la otra será para condenación si rechazamos a Jesús mientras el hombre estuvo aquí en la tierra. Y espero, mis hermanos, que todos los que estemos aquí seamos de los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y de igual forma vivamos conforme a las enseñanzas que el Señor nos dejó en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Oh, mi Dios, te pido que nos ayudes como iglesia a tener un comportamiento adecuado, hacia nuestro prójimo, que aprendamos a ser buenos cristianos, porque como vimos el día de hoy, un día estaremos en tu presencia dando cuenta de todo lo que hayamos hecho. Porque la realidad es que nadie, absolutamente nadie, escapará de dar cuentas en tu presencia. Pero sobre todo te pido, Señor, que nos ayudes a estar firmes en la fe. Porque como vimos el día de hoy, de esto va a depender nuestra vida después de la muerte. Ayúdanos, Señor, a seguir firmes en tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a vivir tu evangelio y a testificar tu evangelio a través de todo lo que hagamos en el día a día. Pero también, Padre, te pedimos por todas aquellas injusticias que se siguen haciendo. Ayúdanos, Señor, a no ser participantes de ellas. Porque tu Espíritu Santo no está haciendo una obra en nosotros para que andemos en ella, sino todo lo contrario. Porque el Espíritu Santo nos está guiando a la justicia. Quiere que demos buen testimonio en esta tierra y a través de nuestro testimonio exaltemos a nuestro Señor Jesucristo, quien realmente fue justo en esta tierra. Pero gracias a Él ahora nosotros lo somos, y así es como debemos vivir en el día a día como hombres justos delante de ti y totalmente apartados de toda injusticia. Te pido también, Padre, por nuestra familia no convertida.
porque posiblemente muchos de ellos estén viviendo con este razonamiento que termina aquí Salomón. Si no hay nada después de la muerte, pues vivamos, disfrutemos la vida, porque después de aquí no habrá nada. Ayúdanos, Señor, a ser esa voz de parte de ti para que a través de nosotros y por tu palabra les podamos demostrar que sí hay algo después de la muerte. Y muy desagradable por lo que dice tu palabra, porque realmente no es algo agradable estar día y noche en un lago de fuego. Yo te pido, Señor, por nuestros familiares, que te conozcan así como nosotros te conocimos, para que ellos también puedan pasar de muerte a vida, como nosotros lo hemos hecho a través de la fe en tu Hijo, Señor. Ponemos a cada uno de ellos en tus manos, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos, porque el anhelo que hay en nuestro corazón es que un día estén a nuestro lado, sentados en un servicio de iglesia. Si es en esta, qué mejor, pero que estemos ahí juntos, alabándote, glorificando, reconociéndote, Señor, como Salvador y reconociendo que te necesitan. Te pido, Señor, que si puedes darnos esa bendición de verlo, te lo agradezco. Pero si no lo vemos, los ponemos en tus manos para que un día, aunque no estemos nosotros aquí, ellos te busquen, te exalten y te glorifiquen, como el día de hoy nosotros lo hacemos a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y por último, Padre, te pido que en todo momento, donde quiera que estemos, demos buen testimonio, que seamos realmente esos embajadores tuyos sobre la tierra, para que otros te conozcan, Señor. Que hablemos sin hablar, sino con hechos, porque los hechos hablan más que mil palabras. Que vean hombres trabajadores, hombres sinceros, hombres que no son fraudulentos en el trabajo, hombres que siempre andan con la verdad, y de igual forma mujeres, honrando, Señor, su matrimonio, honrando su vida, y que a través del testimonio de cada uno de nosotros, otros te conozcan, Señor. Y mi Dios, ayúdanos a ser ese instrumento tuyo, Señor. Yo te doy gracias por los hermanos que tú has puesto en su corazón, ir a los parques para compartir tu evangelio, incluso llevarles ayuda. Yo te doy gracias, Señor, porque eso es algo que solamente viene de parte tuyo, Señor. Yo te pido que los bendigas, los utilices. Pero la realidad es que hay muchas áreas donde podemos ser utilizados. Yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, por el área donde tú lo estés utilizando, Señor, para que otros también te puedan conocer, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en tu iglesia, Señor. Y gracias por permitirnos ser parte de tu obra. En el nombre de Jesús te lo pido para tu gloria y para tu honra. Amén y amén.